Bueno, ahí vamos. Bueno, no sé si están viendo correctamente. Sí, En la clase anterior nos preocupamos por ver cómo surgía esta interacción de intercambio, digamos, a través de una propiedad cuántica eh, que corresponde a partículas indistinguibles, ¿no? Los electrones son partículas indistinguibles que corresponden a la clase de los fermiones, son las partículas que tienen spin semientero, los electrones en particular tienen spin un medio, y como tales no puede haber eh, en el mismo lugar del espacio, digamos, no puede haber dos electrones que tengan el mismo estado cuántico. En algo tiene que diferir el estado cuántico, ya sea en la parte orbital o en la parte de spin. Y que compartan el mismo lugar del espacio quiere decir que la información del estado de un electrón es conocida por la del otro electrón. Y eso ocurre, por ejemplo, cuando hay al menos un solapamiento parcial de las funciones de onda de los dos electrones. Si no hay ningún solapamiento, si los electrones están completamente separados, entonces los dos electrones son independientes y podrían estar en los mismos estados cuánticos, pero en dos sistemas eh, físicos que no tienen comunicación entre sí. ¿Sí? Cuando hay comunicación entre sí, y esto lo vemos a través del solapamiento de las funciones electrónicas, entonces se aplica este principio. Fíjense que este principio, por lo que vimos en la clase anterior, que nos llevaba a esta diferencia, ¿no? Lo que aparece en este gráfico, en la parte de abajo, grisada, sería el módulo al cuadrado de las funciones electrónicas, en función de la posición. Los puntos I y J serían la posición de los núcleos de dos átomos vecinos, y la densidad de carga en el espacio es diferente en un estado singlete, es decir, en un estado donde los espines están electrónicos, están arreglados antiferromagnéticamente, o en un estado triplete, que es el estado donde los espines electrónicos están arreglados ferromagnéticamente. Eso es muy interesante porque es como si apareciera un potencial adicional que dice, donde hay un electrón, hay como un hueco de probabilidad para que esté el otro electrón, ¿no? Los dos electrones no pueden estar en el mismo lugar del espacio, y sobre todo en el punto medio entre los dos núcleos vecinos. Fíjense que ahí la densidad de probabilidad es nula, ¿no? Lo comento esto porque si bien es una cuestión cuántica que no tiene que ver con una interacción electromagnética, electrostática en este caso, afecta a la interacción electrostática porque modifica la distribución de carga electrónica, ¿no? Y mencioné esto del hueco de probabilidad porque, por ejemplo, en los programas de cálculo de primeros principios que usan la densidad, el principio de la densidad funcional para hacer cálculos, es decir, idealmente esos programas, uno dice, bueno, tengo un material que tiene 5% de zinc, 15% de níquel y 80% de hierro, por decir algo. Idealmente, la idea de ese enfoque es que poniendo los zetas, o sea, los números atómicos y las eh, concentraciones relativas de esos elementos, del cálculo yo puedo obtener toda la información física de ese material. La estructura cristalina, el parámetro de red, la densidad electrónica en cada punto, el momento magnético de los iones, etc. Si bien todavía no se llegó a ese estado del arte, eh, cada vez nos vamos aproximando más a eso. Y el gran problema que tienen esos programas es la complejidad de cálculo que tienen, porque en realidad van a calcular lo que pasa en un sólido,
donde hay un número muy grande de electrones, es decir, los programas evitan por ahí considerar ese número tan grande de electrones poniendo propiedades de simetría, calculando, por ejemplo, para el número mínimo de celdas que sea necesario y después propagándolas en forma translacional por el espacio, pero además tienen que tener en cuenta la interacción coulombiana entre los núcleos y el núcleo de los electrones, entre los núcleos entre sí y entre los electrones, que son partículas que no están fijas en un lugar del espacio. Y además de tener en cuenta la interacción coulombiana, tienen que tener en cuenta este principio de exclusión, esta situación que aparece como un problema de correlación entre los electrones. Para tener en cuenta ese principio, muchas veces en el potencial se agrega algo así como una esfera de baja probabilidad alrededor de la posición de un electrón para que, donde es muy difícil que esté presente otro electrón que tenga los mismos parámetros cuánticos orbitales, de spin. Entonces, bueno, nada, es una digresión, pero es interesante ver el efecto que tiene este principio cuántico en la distribución de carga, ¿no? Y justamente es eso lo que hace que esta configuración tenga diferente energía de esta, ¿no? Bueno, lo que habíamos visto finalmente era que esa interacción de intercambio se puede escribir en una forma que se conoce como hamiltoniano de spin, o sea, la contribución a la energía la podemos escribir de esta manera en casi todas las diferentes versiones que tiene la interacción de intercambio a través del producto escalar entre los espines de dos sitios vecinos, ¿no? Y J son dos sitios vecinos. Y por vecinos quiero decir primeros vecinos, segundos, terceros, hasta el número de grado de vecindad que sea necesario, que generalmente termina ahí, ¿no? En los terceros vecinos. Y muchas veces se requiere solamente los primeros vecinos. Donde aparece una constante de acoplamiento que es la integral de la energía coulombiana que habíamos llamado de intercambio, ¿no? Habíamos visto en la práctica, en la parte anterior, que debido a esta estructura que tienen las funciones de dos electrones, aparecían al evaluar la energía coulombiana, aparecían dos integrales, una que llamábamos término directo y la otra que llamábamos término de intercambio, y que la diferencia de energía entre los estados antiferro y ferro estaba solamente en la integral J, que llamamos integral de intercambio. Entonces, esa integral de intercambio aparece acá, es una cantidad que hay que evaluar de otra manera, haciendo esa integral, como se pueda, aproximándola, o a veces haciendo modelos que para describir un resultado experimental simplemente toman estas J como parámetros de ajuste, ¿no? Entonces uno puede agregar este término de energía a los otros términos de energía, por ejemplo la energía Zeeman, la de anisotropía que ya vamos a ver, magnetostática, etcétera. Y para reproducir los resultados experimentales puede tomar como parámetro libre la constante J de primeros vecinos o agregarla de segundos vecinos, lo que sea necesario, y a partir de ahí obtener valores plausibles de esas constantes y después comparar con resultados teóricos de cálculos más pesados que son necesarios para obtener esas constantes. La cuestión es que entonces ahora en un sólido de iones o átomos que tengan un momento magnético permanente, además de la interacción SEMA que tienen esos momentos magnéticos permanentes con un campo aplicado, tenemos presente también esta otra interacción. Y como esa interacción
cada ion la experimenta con sus vecinos, lo que para tener el resultado de la contribución energética en todo el sólido, habrá que sumar para cada ion, sobre todo sus vecinos próximos, por ejemplo. Con eso tenemos la interacción de este ion central con sus iones, los iones que lo rodean, y después ir calculando, ir cambiando ese ion central recorriendo todos los iones que conforman el sólido, ¿no? Entonces nos va a quedar algo así como lo que está escrito acá. Por ejemplo, supongamos que tengamos un sólido de este tipo. El ion central sea el J, por ejemplo, y es un primer vecino a ese ion J. Entonces voy a sumar sobre los Z, llamémoslo así, primeros vecinos que tenga J. En este, que es un arreglo FCC, cada ion tiene 12 primeros vecinos, entonces sumaría sobre los 12 primeros vecinos, y después ese cálculo lo voy a repetir sobre cada uno de los iones de la red, o sea, cambiando este ion central de este al siguiente y al siguiente hasta recorrer todos los iones de la red. Cuando haga eso, bueno, voy a tener que tener algunos cuidados de no contar dos veces la misma interacción, ¿no? Porque acá, por ejemplo, I es un primer vecino a J, pero J también es un primer vecino a I. Entonces, si los estoy contando dos veces, bueno, después dividiré por dos para tener en cuenta, para no cometer ese error de estimación. Pero bueno, con eso tendría la contribución a la energía que viene del intercambio sobre toda la red. Y lo mismo haría para la interacción Zeeman. Como cada ion tiene un momento magnético permanente mu sub i, si todos los iones son iguales, y ese momento magnético interactúa vía la interacción Zeeman con el campo aplicado H, sumaré sobre todos los iones de la red para obtener la contribución Zeeman a la energía. Y de las dos contribuciones, si no tengo en cuenta ninguna otra contribución a la energía, podré determinar entonces los estados posibles que va a haber, y si tengo suerte podré establecer, es decir, cuál es el grado de orientación que tienen esos momentos magnéticos con el campo aplicado en función del campo y de la temperatura, ¿no? Ese sería el objetivo, poder obtener el grado de orientación del material en función del campo aplicado y en función de la temperatura. Vale decir que también debería obtenerlo para campo aplicado nulo, que sería el estado de ordenamiento espontáneo que tendría el material en ausencia de un campo externo aplicado. Vale decir que estamos considerando la posibilidad de que este material posea un orden espontáneo, aún en ausencia de un campo externo aplicado. Entonces, ¿cómo vamos a proceder para poder hacer eso? Lo que vamos a hacer es aprovechar la teoría del paramagnetismo de Brillouin, que ya vimos en la clase anterior, donde vamos a reemplazar el campo aplicado por un campo efectivo, y ese campo efectivo va a tener en cuenta el campo aplicado más la contribución del intercambio. Es decir, que el objetivo es hacer aparecer el intercambio como una contribución extra de un campo que llamaríamos interno del material. Sabemos que el intercambio no tiene nada que ver con un campo aplicado, pero vamos a tratar de describirlo como si se tratara de la interacción Zeeman del momento magnético que se encuentra en un sitio de red con un campo interno que en realidad está producido por la interacción de intercambio. ¿Se entiende más o menos lo que queremos hacer?
Bueno, supongo que se entiende. Giuliano dice que sí. Entonces, volvemos a escribir la expresión que teníamos acá, la sumatoria con el intercambio y con Zeeman. Pero ahora, ¿qué hacemos? Acá donde aparecía Musubi como el momento magnético en el sitio I y el momento angular SI en el sitio I son proporcionales a través de, bueno, una expresión que no tengo escrita acá, pero es que es mu sub I es igual a menos el factor de Landé G por el magnetón de Bohr por S sub I, una expresión que ya estuvimos viendo muchas veces. Entonces, puedo reemplazar S sub I por mu sub I, simplemente dividiendo por G y mu sub B. Y bueno, hay un signo menos que no está, que tendría que estar, ¿no? Porque este signo tendría que haber cambiado. Así que hay un error en el signo. Discúlpenme, pero bueno, hay un error, este signo debió haber cambiado acá. Pero esto nos permite tener ahora mu sub I en las dos integrales, en las dos sumatorias, perdón, y sacarlo factor común. Al sacarlo factor común, lo que me queda es una expresión donde mu sub I está multiplicando a un término que está acá entre paréntesis, que contiene el campo aplicado más algo más. Ese algo más es lo que vamos a llamar campo de Weiss o campo molecular de Weiss, porque Weiss fue el primero que propuso la existencia de un campo interno para justificar el ferromagnetismo. Weiss fue el primero que propuso la existencia de dominios magnéticos en materiales magnéticos y que ese orden espontáneo que había dentro de cada dominio era debido a la existencia de un campo interno. Él no conocía todavía este problema del intercambio, pero propuso la existencia de ese campo y por ese motivo a esta expresión se la conoce como campo de Weiss o campo molecular de Weiss, como él la llamó inicialmente. Entonces fíjense que llamando entonces al campo de Weiss más el campo aplicado, llamándolo campo efectivo, lo que nos queda es una expresión que, que formalmente no se distingue de la expresión de la interacción Zeeman. En la interacción de cada momento magnético del material con este campo efectivo. Entonces, se parece a un paramagneto ahora, ¿no? Porque es solamente la interacción del momento con un campo efectivo, no tenemos ninguna otra interacción. Esta forma de llevar la expresión de la energía a la expresión de un paramagneto nos habilita entonces a utilizar como solución la solución que teníamos para el paramagneto de momentos localizados, que es la expresión de Brillouin. Vale decir que, bueno, estamos inherentemente, digamos, implícitamente estamos diciendo que estos momentos están localizados en cada sitio de la red. Fíjense que esto lo vamos a usar para materiales como hierro y níquel, por ejemplo, que son metales y tienen propiedades conductivas. Pero como el momento magnético de estos materiales reside principalmente en los electrones D, que están fuertemente localizados, que si bien pueden itinerar, sin embargo, están fuertemente localizados, el modelo es aplicable con las precauciones del caso. Hasta acá se sigue, digamos, la estrategia que estamos adoptando. ¿Alguna duda, alguna pregunta, comentario? Bien. Entonces, continúo. Entonces vamos a hacer eso, digamos, ¿no? ¿Alguna...? Bien. Mauricio, ¿querías decir algo?
Sí, 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 buenos días, primero. Profesor, entonces, mira, nosotros tenemos una interacción por un solo conjunto de funciones de onda, ¿cierto? Que es la interacción de intercambio. Y dependemos de una constante de intercambio, integral de intercambio, que es la que nos dice si el material es ferro o antiferromagnético, que sería J. Y la otra interacción es con el campo externo, que sería con el H que tenemos ahí, ¿cierto? Donde dice Zeeman, interacción Zeeman. Entonces, lo que se hizo ahí en el campo de Weiss, que es lo que no me queda muy claro, es que eh, tratamos de buscar, o sea, matemáticamente, cómo factorizar las dos expresiones, ¿cierto? Ajá. Entonces, el campo de Weiss, ¿qué viene siendo en sí, profesor? El campo de Weiss, ¿qué viene siendo? Bien, buena pregunta, Mauricio. No, no existe, ¿no? No hay ningún campo magnético interno. Lo llamamos campo de Weiss porque es un término que sumamos a H, que sí es un campo. Entonces, tiene unidades de campo magnético, esta combinación, digamos, de cantidades físicas que aparece acá, tiene unidades de campo magnético, amper sobre metro en el sistema internacional, y se comporta como si le estuviéramos sumando un campo H, pero en realidad no hay un campo magnético interno. No sé si esa es la duda tuya. Pero entonces, al no haber un campo magnético interno, o sea, el device no está, ahí esa interacción yo veo que sigue siendo por I y por J, ¿cierto? Que finalmente me representa son o sea, dos electrones que pueden estar solapados mediante la función de onda, que sería lo que tenemos ahí, lo que está señalando. Sí, Ah, bueno, sí, 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 sí. está el electrón Sí. J y el electrón I, y mu sub I es G por mu B por SI, ¿no es cierto? Eso es mu sub I. Si yo reemplazo acá mu por G por mu B, fíjate que este G por mu B de acá se me va y vuelvo a tener la misma expresión inicial que tenía antes, digamos, en cuanto al término que corresponde a la interacción. Es un ardid, si querés, una estrategia para poder aplicar el resultado que habíamos obtenido para un paramagneto al caso de un ferromagneto. O después vamos a ver también al caso de un antiferromagneto. Pero es simplemente factorizarlo de esta manera para que formalmente nos aparezca una expresión idéntica a la expresión Zeeman, donde el campo es el campo efectivo, ¿no? Y ese campo efectivo es H más este término que está acá. Vamos a ver que Gracias, gracias, muchas gracias. esto es una buena idea que no obstante va a presentar sus dificultades, ¿no? Ahora, antes de hacer eso, de aplicar la solución del paramagneto, que es la función de Brillouin, vamos a evaluar vamos a obtener un valor del campo de Weiss para un caso en particular, ¿no? En primer lugar, digamos, una forma de evaluar este campo es que reemplazando esta sumatoria, si nos restringimos solamente a los primeros vecinos, todos los términos de esta sumatoria son iguales, ¿no? Porque estamos sumando, en este caso el átomo central sería el I, estamos sumando sobre los J primeros vecinos, que son 12 en este caso, pero para cada uno de ellos la situación física es exactamente la misma, ¿no? Son dos primeros vecinos en una red de FCC, entonces para los 12 primeros vecinos tenemos lo mismo, entonces esta sumatoria se transforma simplemente en uno de esos términos multiplicado por el número de primeros vecinos, que es 12.
Y bueno, este operador cuántico SJ lo podemos representar por el valor S o el valor SZ máximo o el valor SZ medio. Eso serían temas a discutir, digamos, cuál sería el más adecuado. Vamos a ver que estratégicamente va a convenir usar el valor medio de la componente Z del spin en la dirección del campo. Y entonces podemos evaluar para un material, por ejemplo, para el níquel, tomando de tabla el valor de la integral de intercambio y el valor medio de la componente S del spin en la dirección Z a temperatura ambiente, por ejemplo, que es del orden de 0.6, reemplazándolos en esta expresión, nos da un valor que es 6.4 por 10 a la 8 amperes sobre metro, que si lo multiplicamos por mu0 para obtenerlo en unidades de Tesla, corresponde a una inducción de 800 Tesla. Es un número muy grande, digamos, actualmente que yo sepa no hay ningún laboratorio en el mundo capaz de producir un campo de esta magnitud. Hay laboratorios capaces de llegar a algunos cientos de Tesla, pero hasta donde yo sé, 800 Tesla, ninguno. Entonces, es efectivamente, aunque no sea un campo, aunque no exista ese campo, es una fuerza orientadora de los momentos magnéticos, un efecto capaz de producir esta orientación espontánea en el interior de un dominio magnético equivalente a la aplicación de un campo de 800 Tesla. Eso es lo que produce, digamos, una capacidad de orientación tan grande que puede mantenerse en algunos materiales como el cobalto hasta el orden de los 1400, 1500 Kelvin, ¿no? Entonces, efectivamente, digamos, si volvemos a la transferencia anterior, el campo efectivo en la mayoría de los casos va a estar muy poco influido por el campo aplicado, ¿no es cierto? Siempre la componente principal siempre va a ser este campo de Weiss para los casos paradigmáticos, ¿no? Como el cobalto, el hierro, el níquel, etc. Quique, Sí. no sé si Elías, con estos últimos por ahí comentarios de Quique, si quedó claro la pregunta o no. Elías preguntaba si el campo de Weiss era como un campo medio. No sé si... Sí, sí. En la teoría que vamos a presentar a continuación se toma como un campo medio, ¿no? Okay. Es una teoría de campo medio. Lo que voy a presentar ahora enseguida. Y bueno, Alejandra tenía una pregunta, no sé si Alejandra la querés hacer o si está sin micrófono, se la transmito yo a Quique. Bueno, Alejandra preguntaba cómo se obtiene el valor medio de S en la dirección, digamos, Z igual a 0,6. ¿Cómo se obtuvo el valor? Uno puede medir el valor medio de la componente Z del momento magnético, ¿no? Por ejemplo, del níquel. Porque lo que hace es magnetizar a saturación. Acordate que cada momento magnético del níquel vale G por mu B por el spin, la componente Z del spin del níquel. Eso me da la componente de momento magnético en la dirección del campo en la que estoy midiendo. Cuando yo mido la magnetización, perdón, o el momento magnético total de una muestra, lo que estoy midiendo es el resultado de haber orientado a saturación todos los momentos atómicos, o sea, voy a tener n veces, donde n es el número de iones que hay en la muestra, n veces
la proyección máxima del momento magnético de cada ion, que vale G por mu B por la componente máxima de S. ¿Sí? Y la componente máxima de S, sí, por ejemplo, si el momento magnético, si el momento de spin del níquel fuera un medio, la orientación máxima que podría obtener en la dirección del campo sería un medio. Si fuera 3 medios, la orientación máxima de ese spin en la dirección del campo también sería 3 medios. Si no la conozco, bueno, mido el momento y una vez que lo divido por el número de iones que hay en la muestra. Con eso tengo el momento magnético por ion níquel y lo divido por G y por mu B y ahí tengo la componente máxima de S en la dirección del campo. Por ahí, como lo hice todo en el aire, no se entendió, no sé. Si me podés decir si se aclaró la pregunta. Sí, gracias, quedó muy claro. Bueno, entonces, acuérdense que en una medida de M versus H, cuando saturamos, justamente estamos midiendo esa propiedad de la muestra y de los iones de la muestra, ¿no? Que es la componente máxima que puede tomar el momento magnético en la dirección del campo aplicado. Sí, que hay otra pregunta acá de Juliano que dice: ¿de qué forma se estima el valor de la integral de intercambio J? Bueno, hay una forma de estimar lo que va a salir a partir de la teoría que vamos a presentar, que es midiendo la temperatura de orden. El problema de estimarlo de esa manera es que vamos a tener un valor de J derivado de esta teoría a esa temperatura. Y J depende de la temperatura, porque como depende del solapamiento de las nubes electrónicas, y los electrones pueden pasar a estados excitados con mayor probabilidad, mayores temperaturas, ese grado de solapamiento va a variar, no demasiado en un rango de temperaturas de laboratorio típicas, pero va a variar. Entonces uno va a tener el valor de J correspondiente en la temperatura de orden. Hay otro modelo distinto del que vamos a presentar a continuación, que es basado en la solución paramagnética de la función de Brillouin, que se llama modelo de ondas de spin, que permite una estimación de J a bajas temperaturas. Entonces, también a partir de medidas y a partir de esta interpretación teórica se puede también sacar un valor de J a partir de este otro modelo. Y si no, no quedaría más remedio que hacer esta integral que tenemos acá, ¿no? Donde tenemos que tener las funciones electrónicas que correspondan al problema físico, que pueden ser muy complicadas porque en realidad es un problema donde no tenemos solamente un sistema de dos fermiones interactuando, es un sistema de n fermiones el que aparece acá. Entonces, sí. Sí, lo que quería agregar es que otra forma es a partir de los cálculos de primeros principios. Claro. ¿No? Que les había comentado en otra clase, que lo que se hace es, a partir de poner la estructura cristalina, ¿no? Y de encontrar la energía, la menor energía del sistema, se puede encontrar el mínimo de energía para distintas configuraciones de spin, y a partir de eso, a partir de la ecuación de Heisenberg que vos planteaste ahí, de ese modelo, se determinan los J también, en forma teórica, para A0 Kelvin. Que había dos formas, me parece a mí, ¿no? Decime, Claudia, si estoy bien, pero una sería, digamos, que esos J sean los que mejor me describen el resultado experimental, entonces podrían ser parámetros de ajuste del modelo, o a partir de primeros principios, como yo a través de primeros principios voy a determinar las funciones de onda de los electrones, puedo evaluar esta integral.
¿no? Del Sí, mismo en realidad lo que hacemos nosotros con Leo, ¿no? Nosotros, dijo Mosquín. Con Leo es, vos planteás distintas configuraciones de spin, por ejemplo, up y down, al azar, así, ¿no? Los obligás a que estén a los momentos en esas direcciones y calculás la energía del sistema, ¿no? Y como la energía está relacionado con eso que vos pusiste ahí, o sea, está relacionado con el J por SI por SJ, y los SI y SJ van a estar tomando direcciones paralelas y antiparalelas. Sería un poco como tomar la diferencia entre los dos estados que vos estás mencionando, pero para todo el sólido. Pero lo haces para muchos spines, claro, para muchos átomos. Entonces vos lo que calculás, sí, ahí esa, deja. No, la anterior, esa. Vos ahí planteás la energía como la suma de J y J por SI por SJ, pero eso sí, pero tenés distintas energías porque tenés distintas configuraciones de spin. Entonces, en algunos casos los spines están paralelos y en otros antiparalelos, ¿no? De a pares. Bien, bien. Entonces te queda como un sistema de ecuaciones con varias incógnitas que son los J. Claro. Entonces se busca el mínimo de los J que satisfacen ese sistema de ecuaciones. Así. Exactamente. Bueno, como ven, cada cosa es un mundo, ¿no? Digamos, cuando... pero está muy bien las preguntas y trataremos de aclarárselas todo lo que podamos. Quique. Sí. No, que también existe, digamos, el otro enfoque, ¿no? El que vos estabas mencionando, por ahí con simulaciones más Monte Carlo, ¿no? Donde uno por ahí tiene parámetros medidos experimentalmente, más macroscópicos, digamos, y luego simula utilizando diferentes valores de J hasta encontrar, digamos, los valores de J que mejor reproducen esos resultados, ¿no? Eso también es una metodología que se usa. Y Alejandra acá está haciendo una pregunta, dice, tengo entendido que existen algunos paquetes computacionales que se pueden usar para hacer cálculos de J. Claro, eso es un poco lo que te estaba comentando Claudia, ¿no? ¿Querés desarrollarlo, Claudia? Por ahí podés dar el nombre también del hay otros, lo que dice Alejandra, esto que estoy contando, ¿no? Que conté, es lo que estamos haciendo con Leo, con los cálculos de primeros principios, ¿no? Se calcula la energía de distintos sistemas, con distintas configuraciones de spin y se saca J a partir de plantear que la energía es la suma de los J y J por SI por SJ. Pero hay otros programas que usan funciones de Green, no sé bien cómo se hace, cuál es el principio, ¿no? Pero sí sé que dan como información directamente el J. Son cálculos de primeros principios que como salida del cálculo dan los J. No sé si a eso se refiere Alejandra, puede ser que sea eso. Sí, de todas maneras yo sé, y Claudia también, por supuesto, que hay paquetes de cálculo de primeros principios, más o menos completos, digamos, que requieren también máquinas con diferentes potencias de cálculo. Algunos creo que son, no sé si hay alguno que sea de dominio público o son todos pagos, tal vez Claudia vos eso lo sepas mejor. Sí, la verdad que los que dan el J, conozco solamente este que te digo que usa funciones de Green, que es un desarrollo propio de un grupo que tenemos colaboración, pero supongo que tal vez haya alguno comercial que lo haga, ¿no? Claro. Ahora bien, ya que estamos en esta transparencia, nosotros acá optamos por la estrategia de poner todo en función de mu-i para que nos quede, digamos, una interacción tipo Zeeman, mu, el momento magnético, producto escalar por el campo, ¿no? Como lo tenemos acá. Pero en general, los que hacen cálculos teóricos prefieren el camino inverso, digamos, poner todo en función de operadores S, ¿no? O sea, acá, en lugar de poner esta interacción SEMA, escribirían este mu-i como G por mu-b por SI y harían un hamiltoniano totalmente de spin, ¿no? Generalmente proceden más bien de esa manera. Es lo mismo, digamos, no hay ninguna diferencia fundamental entre los dos enfoques, pero es lo que suele ocurrir. Bien, entonces habíamos calculado este campo efectivo y ahora viene justamente donde enlazamos lo que estamos hablando
con la teoría del paramagnetismo de momentos permanentes localizados, ¿no? Que era esta expresión, ¿no? Donde decíamos, bueno, la magnetización la dábamos como el producto de la función de Brillouin, que es una función que varía entre -1 y 1, multiplicada por la magnetización máxima que puedo obtener a campos muy altos, que es cuando la función de Brillouin toma el valor 1, que es el número de iones magnéticos multiplicado por la componente Z máxima del momento magnético, donde teníamos en cuenta, digamos, que la orientabilidad cuánticamente nos daba una componente Z máxima diferente del módulo de ese momento magnético, ¿no? Entonces, esa función de Brillouin tiene un argumento X, y ya la conocemos, digamos, la expresión que tiene, donde el argumento X es la constante μ0 por la componente Z máxima del momento magnético por el campo. Hasta ahora para nosotros era el campo aplicado, pero ahora será el campo efectivo, dividido en la constante de Boltzmann por la temperatura. Entonces, fíjense que al calcular la magnetización, para cualquier temperatura y campo, digamos, eso va a ser el número de iones por unidad de volumen que tengo en el material, multiplicado por la componente Z media del momento magnético de los iones, supuestos todos iguales, idénticos, para ese campo y esa temperatura, ¿no? Entonces, acá me aparece un problema, y es que en esta igualdad yo tengo de un lado este número multiplicado por el momento magnético, la componente Z media del momento magnético de los iones, y eso también lo tengo en el argumento de la función de Brillouin. Eso no nos pasaba en el paramagneto, porque en el paramagneto, adentro de la función de Brillouin, este término no estaba. Acá solamente parecía el campo aplicado. Entonces yo no tenía ningún problema en hacer el cálculo de la magnetización para un campo o una temperatura dada, porque todo lo que estaba en el argumento de la función de Brillouin eran condiciones experimentales. Dependía de la temperatura y del campo aplicado. En cambio ahora depende de la temperatura del campo aplicado, pero también depende de lo que yo quiero calcular. Entonces, lo que yo quiero obtener está adentro de la función de Brillouin y afuera, en los dos términos de la igualdad. Lo que tengo en términos matemáticos se conoce como una ecuación trascendente, donde aparece en la ecuación una función trascendente como son las funciones hiperbólicas, la cotangente hiperbólica. Entonces va a haber que buscar alguna estrategia para resolver este problema. Es decir, formalmente la solución es esta. Pero en la práctica vamos a ver cómo vamos a llegar a resolverlo. Bueno, acá está simplificado, el n lo sacamos, en realidad no lo necesitamos. El mu lo escribimos como el producto de G por mu B por SZ. Eso lo podemos simplificar en ambos miembros de la igualdad. Entonces nos queda una versión un poquitito más simple de la ecuación trascendente que tenemos que resolver, donde está marcado en estos círculos en rojo justamente la incógnita. Nosotros queremos saber, para cada condición experimental de temperatura y campo, cuál va a ser el valor de la componente Z del spin en la dirección del campo aplicado, ¿no? Y teóricamente, en ausencia de campo, vamos a tener el resultado del ordenamiento espontáneo debido al campo de Weiss, que se verá modificado a medida que vaya
aplicando campos de diferente magnitud. Y además vamos a tener también resultados diferentes a diferentes temperaturas. El caso más simple a tratar es cuando no aplicamos ningún campo externo, ¿no? Si el campo aplicado es nulo, entonces este término no está, la función de Brillouin tiene este argumento y nos queda esta función, esta ecuación trascendente que tenemos que resolver. Entonces, una estrategia, como no la podemos resolver analíticamente, una ecuación trascendente no se puede resolver en forma analítica, nos quedan los caminos de resolverlo numéricamente o gráficamente. Gráficamente sería, por ejemplo, para un valor de temperatura dado, representar este término, por ejemplo, si tomo como abscisa justamente la componente, la proyección media del spin en la dirección del campo, y sé que ese valor puede tomar valores entre 0 y el valor máximo, y el valor del spin que estoy considerando, 1 medio, 3 medios, 5 medios, o en el caso del níquel, 0.6, por ejemplo. Entonces, esa proyección puede tomar valores entre 0 y el valor máximo de la proyección. Esas serían mis abscisas. Mi ordenada, si se trata del miembro izquierdo de la ecuación, es una recta, es la recta bisectriz del primer cuadrante, SZ igual a SZ. Entonces, sería, por ejemplo, esta recta que tengo dibujada acá en rojo. Y, en particular, para obtener esa recta, es independiente de la temperatura, ¿no? Es una recta universal para cualquier temperatura que quiera considerar. En cambio, la función de Brillouin va a depender de esta abscisa también, que aparece acá, y de ciertas constantes, la constante de intercambio, el número de primeros vecinos, el valor máximo que puede tomar la componente de spin en la dirección del campo, la constante de Boltzmann, pero también va a depender de la temperatura. Entonces, para cada temperatura voy a tener una representación diferente de la función de Brillouin. Fíjense que el efecto de la temperatura es hacer el argumento de la función de Brillouin más pequeño cuanto mayor sea la temperatura. Entonces, para obtener los valores de saturación, por ejemplo, de la función de Brillouin, a temperaturas más bajas, los voy a obtener más rápidamente, y a temperaturas más altas voy a tener que poner valores de SZ medio más grandes para alcanzar la saturación. Entonces, puedo construir funciones de Brillouin para cada temperatura en función de este parámetro que usé como abscisa, el SZ medio, y una sola recta. Y las soluciones van a ser los puntos donde la recta me dé el mismo resultado que S por la función de Brillouin. Es decir, esta igualdad se va a satisfacer justamente cuando la recta intersecte a la función de Brillouin. Entonces, fíjense que si estoy en una temperatura muy alta, la única intersección posible que tengo es para SZ igual 0. En cambio, a otras temperaturas puedo tener una intersección en diferentes valores. Por ejemplo, para la temperatura de 950 Kelvin, la intersección aparece acá, que corresponde a un SZ medio de entre 0,2 y 0,3, ¿no?
si me voy a la curva que corresponde a 750 Kelvin, la intersección corresponde a un valor de CZ medio un poquito mayor que 0,4. Si tomo la curva de 550K, la intersección corresponde a un valor próximo a 0,5. Y si tomo la curva correspondiente a 150K, ese valor está próximo a 0,5. Bueno, acá se tiene que haber usado un valor de CZ máximo de 0,5, ¿no? Porque fíjense que la función de Brillouin satura para ese valor. Bien, entonces esta es la solución gráfica. Y fíjense que entonces a temperaturas, a medida que bajo la temperatura, aumenta el valor de ese Z medio que me da el resultado de la intersección gráfica. Vale decir que a menores temperaturas tengo mayor magnetización espontánea que a altas temperaturas. En realidad, además de esta intersección que yo marqué acá, siempre existe la intersección en cero, ¿no? Porque tanto la recta como la función de Brillouin parten del origen. Entonces, esta intersección siempre está presente. ¿Por qué no la estuve considerando recién? Porque esa intersección solamente corresponde a un mínimo de la energía cuando es la única intersección, pero cuando hay dos, la intersección que está en el origen y la que corresponde a un valor finito de CZ, el mínimo de energía corresponde al valor finito de CZ y por lo tanto la otra solución se descarta. En realidad corresponde a un máximo de la energía en esos casos y se puede descartar justamente por ese motivo. Pero bueno, así es como se puede resolver gráficamente esta ecuación trascendente que tenemos acá. La solución gráfica, fíjense que nos da la solución con una incerteza bastante grande. Digamos, como para uno construir la solución gráfica tiene que hacer cálculos numéricos, o sea, tiene que poner en un programa graficador, en una columna, poner los valores de la abscisa, o sea, la variable independiente, que en este caso sería esta, y después, en otras columnas, poner las diferentes funciones de Brillouin correspondientes a cada temperatura y también la recta, uno lo que puede hacer es examinar numéricamente ese resultado y buscar en las columnas en qué intervalo de valores es que la recta toma valores iguales a los de la función de Brillouin a esa temperatura. En general no va a encontrar ese punto, pero va a encontrar en la columna un valor donde la estimación de la recta da un resultado inferior al de la función de Brillouin y en la siguiente fila de esa misma columna, de esas mismas columnas, va a encontrar que se invierte, o sea que la recta da un valor un poco superior al que da la función de Brillouin a esa temperatura. Entonces, eso significa que la solución tiene que estar entre esos dos valores, ¿no es cierto? Y eso lo puede refinar tanto como quiera, haciendo la partición de valores, o sea, la forma en que está discretizando este problema continuo, tomando, digamos, tantos valores de CZ entre 0 y 1,
como uno quiera. Digamos, tomando 100, 1000, 10.000, 100.000, etcétera, puede ir refinando la búsqueda hasta satisfacer el criterio que uno quiera. Bueno, entonces, resumiendo, la solución gráfica pasa por representar en un mismo gráfico la parte lineal de esta ecuación trascendente y la parte trascendente de la misma ecuación. Y ver dónde está la intersección de las dos expresiones. La intersección equivale a este signo igual y entonces equivale a haber encontrado la solución de la ecuación trascendente. Entonces, paro un poquito acá por si hay algún comentario, porque el siguiente paso va a ser hacer un cambio de variables que muchos libros hacen y que en mi opinión da una representación más conveniente, digamos. En realidad es la misma información, pero cambia un poquito la forma de representar gráficamente la ecuación trascendente. Bien. Entonces, ¿cómo sería? La otra forma sería llamar con un nombre a todo lo que hay dentro de la función de Brillouin. Por ejemplo, representar todo lo que está acá adentro por una cantidad que voy a llamar con la letra griega eta, y reescribir lo que está fuera en función de esa letra griega eta, ¿no? Para el caso típico que estamos considerando, que es este, digamos, el caso en ausencia de un campo aplicado, hasta ahora siempre estamos en ese caso, esto que está acá adentro sería eta, y fíjense que ese z entonces sería K por T dividido 2S por PJ por eta, ¿no? Es decir, si llamo eta lo que está acá adentro, entonces ese z va a ser K por T dividido 2PJ por S. Y si quiero dejar solamente la función de Brillouin de este lado, se lo voy a pasar dividiendo y me va a aparecer un S cuadrado de este otro lado. Entonces, ¿ahora qué pasa? Si yo, para hacer el gráfico, doy valores a esta variable eta, todo lo que sea necesario como para que la función de Brillouin sature, y recuerden que teníamos un criterio que más o menos para un argumento del orden de 5, la función de Brillouin ya se aproximaba a la saturación, entonces ya sé que eta lo tengo que variar entre 0 y 10, por ejemplo, para trabajar cómodamente y encontrar las soluciones. Entonces, simplemente de este otro lado del miembro izquierdo me va a quedar esta expresión donde todas son constantes, la constante de Boltzmann, 2PJ y la componente máxima, perdón, de spin, que está acá, excepto eta, que arbitrariamente lo varío entre 0 y 10, por ejemplo, y la temperatura. Para cada temperatura voy a tener una familia de soluciones, ¿no? O una solución, digamos, un par de soluciones en realidad. Entonces, fíjense acá, ¿qué pasa? Que ahora la función de Brillouin es la misma para todas las soluciones que quiera encontrar a diferentes temperaturas, y lo que tengo es una recta para cada temperatura. O sea, como eta es la variable independiente, la pendiente de la recta incluye a t, es K por T sobre 2PJS cuadrado. Entonces, voy a tener diferentes pendientes de la recta para cada temperatura. La máxima pendiente va a ser para las temperaturas más altas, o para la máxima temperatura, y la mínima pendiente para la temperatura más baja que elija.
Fíjense que a medida que voy aumentando la temperatura, el punto de intersección va pasando de corresponder a un valor de eta más grande a valores de eta más pequeños. Y eventualmente la recta no va a tener ninguna intersección con la función de Brillouin excepto el origen. Es decir, si la pendiente de la recta es mayor que la pendiente de la función de Brillouin en el origen, la única intersección posible va a ser el origen de coordenadas. En cambio, si la función de Brillouin tiene una pendiente que es menor a la pendiente inicial de la función de Brillouin, voy a tener una intersección en el origen y otra intersección donde se corten las dos funciones nuevamente. Le valen las mismas consideraciones a estas intersecciones que las que tomamos antes. Cuando hay dos intersecciones, la del origen corresponde a un máximo de energía y la otra a un mínimo, y nos quedamos solamente con la que corresponde a un mínimo. Bueno, esta forma de analizar la orientación espontánea de los momentos magnéticos en un material aparece en muchos libros, y respecto de la anterior, lo único que involucra es un cambio de variables, y a través de ese cambio de variables pasamos de tener una única recta y varias funciones de Brillouin para cada temperatura a tener una única función de Brillouin y varias representaciones de la parte de la recta para cada temperatura. Pero el problema es exactamente el mismo, ¿no es cierto? A mí me parece visualmente más agradable esta forma de presentarlo, por eso me gusta más, digamos, ¿no? Pero es lo mismo. Ricardo, decime qué es lo que querés que repita. Me perdí un poco por lo de las pendientes de la función de Brillouin en función de eta y la de cómo varía, porque por cada eta, ¿no? Si yo, o sea, por cada temperatura, si yo voy variando los valores de temperatura, tengo un comportamiento lineal de BS, de la función de Brillouin, con el eta. Sí. Pero después, esa curva azul es como una combinación de eta con la temperatura, a su vez, en simultáneo. Y te da esa forma que te muestra. Claro, pero la estrategia para resolverlo gráficamente es, haces una columna de etas. No, sí. O sea, ni te preocupás, digamos, por K, por T, por J, por S, nada. Haces una columna con valores de eta desde 0 hasta 10. Por ejemplo, cada 0,01, ¿no? Haces una columna. Calculás entonces BS en la siguiente columna, calculás la función de Brillouin para esos argumentos, que los elegiste vos arbitrariamente, entre 0 y 10. Y con eso construís esta función. Tenés B de eta. La función de Brillouin ya la tenés construida. Y ahora, en otras columnas, calculás estas funciones lineales. O sea, para cada temperatura tenés una función que va a ser lineal con eta, donde la pendiente va a ser K por T sobre 2PJ cuadrado. Entonces, construís una columna para la temperatura 1, otra columna para la temperatura 2, otra columna para la temperatura 3 y así siguiendo. Y ahora en el mismo gráfico representás todas las rectas y B. Esa es la estrategia de trabajo. O sea que vos nunca, aunque la temperatura obviamente está acá adentro, nunca lo tuviste en cuenta eso, porque tomaste eta como una única variable, y como es la variable independiente, vos le diste los valores que querés. Sí. No sé. Me había quedado, por ahí no seguí mucho después cuando decía que cuando B de eta, la función de Brillouin en función de eta, se intersectaba cerca del 0,
con, Sí. con las rectas, pero no me quedó claro la relación entre las pendientes después, que sería si la pendiente de B de eta era menor que las rectas, ahí como me confundí un poco. Claro, la función de Brillouin cerca del origen tiene cuando uno toma el límite para bajos valores, pequeños valores del argumento, en la función haces un desarrollo en serie de Taylor, te quedás con el primer término, que es el término lineal, que va a ser proporcional a eta, o sea, va a ser una constante por eta, ¿no? Eso es lo que te va a dar la pendiente de la función de Brillouin en el origen, ¿no? Cualquier recta de las que calculás del otro lado, todas estas rectas que están acá, que tenga una pendiente mayor a la pendiente que tiene la función de Brillouin en el origen, solamente va a tener intersección en el origen de coordenadas. Y cualquier recta que tenga una pendiente menor, por ejemplo, rectas que corresponden a temperaturas más altas, que tienen, ¿estoy diciendo bien? Una temperatura menor. Sí, porque la recta es esta. Claro. Las rectas que corresponden a temperaturas más bajas tienen una pendiente menor, va a cruzar a la función de Brillouin en dos puntos, en el origen y en otro punto de intersección. Eso gracias a que la curva de Brillouin la función de Brillouin es curvada. Sí, sí, Claudia. Sí, lo quiero decir de otra manera, pero lo mismo que estás diciendo. Cuando vos tenés temperaturas bajas, ¿no? Tenés pendiente más baja, y como se ve ahí, cortan dos puntos a la curva de la función de Brillouin. Ahora, cuando vas aumentando la temperatura, cuando llegás a la curva tangente a la curva de Brillouin, o sea, si justo estás en la condición que esa recta es la tangente en eta igual a 0 de la curva de Brillouin, bueno, ese va a ser el punto límite. Cualquier recta con pendiente mayor que esa recta tangente solamente va a tocar a la curva de Brillouin en 0. O sea que la curva límite, que es lo que te decía aquí, que con el desarrollo de Taylor eso, sería la curva tangente a la función de Brillouin en 0. Eso. Claro. Ahí me quedó más claro. Claro. Fíjense que además, si uno conoce la función de Brillouin, en realidad, si uno conoce para cada condición experimental, por ejemplo, para T igual 150 Kelvin, la intersección está acá, y la función de Brillouin tiene un valor 1, o prácticamente 1, 0,99, digamos, entonces yo sé que el valor medio de ese Z que voy a tener va a ser 0,99 por la proyección máxima de spin que pueda tener. Entonces, sé que espontáneamente va a haber un orden magnético donde el momento magnético medio en esa dirección del espacio, que es la dirección en que se ordenó magnéticamente el material, va a ser prácticamente igual a la componente Z máxima que puede tomar ese spin. Entonces, esa magnetización espontánea es lo que llamaríamos la saturación máxima que puedo obtener. En cambio, si me voy a otra temperatura, por ejemplo acá, esta curva corresponde a 2, 3, 4. Sería 1, 2, 3, 4. 750K. No, 550K. A ver. 150, 350, 550, 750K. Si me voy hasta otra temperatura, la intersección ocurre cuando la función de Brillouin vale más o menos 0,8, digamos, un valor próximo a 0,8. Entonces, la proyección media del spin en esa dirección del espacio va a ser la máxima multiplicada por 0,8,
¿no? Y si me voy a una temperatura más alta todavía, por ejemplo a 950 K, esa intersección, bueno, no la veo bien, ¿no? Pero ocurre más o menos por acá, 0,5, 0,55, 0,6. O sea que ya la proyección media que obtengo es del orden de la mitad de la proyección máxima, ¿no? Entonces me está diciendo que ese ordenamiento espontáneo que tiene el material, por causa de la interacción de intercambio, va disminuyendo a medida que aumenta la temperatura. Es decir, que el material va a recorrer una curva más o menos de este tipo. A bajas temperaturas obtengo prácticamente la proyección máxima que pueden tener esos espines en esa dirección del espacio, y a medida que aumento la temperatura, sigo teniendo el material ordenado ferromagnéticamente, pero cada vez con una proyección media del spin en esa dirección del espacio menor, hasta que a la temperatura en la cual, como decía Claudia recién, las pendientes de la recta y de la función de Brillouin son iguales, la única solución posible es cero, o sea que esa sería la temperatura de transición de ferromagneto a paramagneto. Para cualquier temperatura por encima de ese valor, por ejemplo 1050 K, la única solución posible en ausencia de campo es orientación media del momento magnético, ¿no? En cualquier dirección del espacio, cero. Quique, es como si desapareciera la energía de intercambio. Sí, de alguna manera la energía térmica es tan grande que la interacción de intercambio ya no puede producir un orden espontáneo en el material. Y ese ferromagneto se portaría como un paramagneto. Claro, es un típico caso de una transición de fase, ¿no? Dentro de cierto rango de temperaturas o de condiciones experimentales, tengo un sistema ordenado y ese ordenamiento ocurre debido a una interacción, que en este caso es la interacción de intercambio, pero si me paso afuera de ese rango de temperaturas, paso a un estado desordenado, ¿no? Tengo un cambio de fase de un estado ordenado a un estado desordenado. Es un problema termodinámico. Y ocurre debido a la temperatura. Tal cual lo expresaste vos recién. Esto sería este mismo gráfico que está acá, pero mirando acá la región muy próxima al origen. Fíjese que eta acá varía hasta 2-3 centésimas nada más, ¿no? Mientras que acá variaba entre 0 y 7 aproximadamente. Entonces, la función de Brillouin acá se ve casi como si fuera una recta, y por encima de la función, y acá, bueno, hice una partición en temperaturas un poco más finitas, o sea, temperatura 1000 Kelvin, 1020, 1040, 1060, 1080 y 1100, y fíjense que 1100, 1080 y 1060 tienen pendientes por encima de la función de Brillouin, y por lo tanto la única intersección va a ser en el origen, mientras que 1040, 1020 y 1000, que son las que están acá abajo, tienen la intersección en el origen, pero también van a tener una intersección para valores de eta finitas, porque la función azul, que es la de Brillouin, se va a ir curvando hacia abajo. Entonces, en algún lado las va a cruzar. Y esas van a tener, entonces, intersecciones que corresponden a un estado espontáneo de magnetización del material. Bueno, esto está calculado. Yo puse acá un valor de S, o sea, la proyección máxima de spin, 0,95, y un valor de J del orden de los esperados, para obtener estos resultados, y creo que son los mismos que tienen ustedes en la práctica para trabajar. O sea que de alguna manera tendrían que ustedes poder repetir estos resultados al hacer ustedes las cuentas. Si ustedes tienen ganas, bueno, pueden ver cuál es el efecto
de variar tanto J como S, ¿no? Si aumentan J, van a aumentar la intensidad de la interacción de intercambio y por lo tanto el orden magnético tendría que persistir hasta temperaturas muy altas. Entonces, a temperaturas a la cual acá no tenemos una intersección, excepto en el origen, tendrían que aparecer intersecciones también para valores de eta que no corresponden a 0. Y si aumentan el valor de S, bueno, también aumenta la magnitud de la interacción, no por la amplitud de la interacción de la integral de intercambio, sino por los valores de S que estamos utilizando. Bien, ahora esto es simplemente para el caso en que no hay un campo aplicado. De todas maneras, ustedes piensen que el efecto del campo en estos gráficos va a ser pequeño. ¿Por qué? Porque el campo de Weiss es un campo muy grande. Para el níquel, que es uno de, por ejemplo, entre el hierro, cobalto y níquel, es el que tiene menor temperatura de orden, del orden de 600 y pico de grados Kelvin, mientras que el hierro tiene una temperatura de orden de 1043 Kelvin y el cobalto del orden de 1400 Kelvin o algo así. Si el campo de Weiss para el níquel es 800 Tesla, para el hierro y para el cobalto van a ser todavía mayores. Entonces, aplicar un campo de 1 Tesla es el 1 por 1000 del campo de Weiss, en el caso del hierro y el cobalto, más o menos, ¿no? Entonces, los efectos que va a tener sobre estas representaciones gráficas va a ser muy pequeño. Justamente por eso yo utilicé un campo aplicado muy grande que creo que no podemos obtener en ningún lugar de Latinoamérica, hasta donde yo sé, por lo menos en un magnetómetro DC, que es de 20 Tesla, ¿no? Entonces, en ese caso, si queremos resolver la ecuación trascendente cuando H es no nulo, entonces, en lugar de llamar eta a esto, podemos llamar eta a todo lo que está en la función de Brillouin, para que en la estrategia de la resolución gráfica la parte de la función de Brillouin no cambie. Hacemos una columna con valores de eta y representamos la función de Brillouin de eta, que va a ser la misma para todo el conjunto de temperaturas. Y del otro lado, para cada recta, fíjense que vamos a tener una recta con un término independiente ahora, porque acá tenemos un término proporcional a t, proporcional a eta, o sea que es lineal con eta, y un término independiente que no depende de eta. Entonces ya las rectas no van a pasar por el origen, sino que van a estar desplazadas del origen. Para cualquier campo positivo que pongamos, las rectas van a estar desplazadas hacia la derecha, o sea, la intersección con el eje de las abscisas va a estar corrido hacia la derecha. Eso acá prácticamente no se ve, ¿no? Porque como les digo, aún 20 Tesla es pequeño comparado con los 800 Tesla del campo de Weiss del níquel. Si lo miramos en una escala reducida, podemos llegar a ver un poquitito esa diferencia que hay, ese corrimiento, donde todas las rectas, aunque no lo parezca acá, no salen exactamente del mismo valor. ¿Y por qué? Así tienen que salir todas. A menos que estén calculados para diferentes cambios, ¿no? Tienen que salir todas del mismo valor. Sí, van a salir, Quique, todas del mismo valor, me parece. Sí, tienen que salir todas del mismo valor. Sí. Lo del mismo valor para eta igual 0. O sea, cortan al eje... Sí, tal cual. Para eta igual 0. Claro.
Lo que pasa es que eso está más abajo y acá no está representado. Claro. Pero fíjense que ahora todas tienen una sola intersección con la curva de Brillouin. La interacción que ocurría en eta igual 0 no está más, solamente y todas tienen una interacción para un valor finito de eta. Eso significa de que a cualquier temperatura vamos a tener una magnetización neta no nula. Y esto es debido a la acción del campo aplicado. El campo aplicado, ya sea que haya o no haya interacción de intercambio, siempre va a producir una magnetización neta, ¿no es cierto? En la dirección del campo. Y eso se está reflejando acá. Pero fuera de eso, digamos, el cálculo es el mismo, y así como habíamos hecho antes, digamos, de que viendo los puntos de intersección podíamos obtener la magnetización espontánea a diferentes temperaturas, eso sería construir la curva que está marcada por los puntos grises acá, en ausencia de campo. Decimos, bueno, a muy bajas temperaturas o a bajas temperaturas suficientemente bajas, prácticamente la magnetización espontánea corresponde a la orientación máxima, que desde el punto de vista cuántico puede tener el spin en esa dirección del espacio, pero a medida que vamos a temperaturas más altas, cada vez ese valor era menor, ¿no es cierto? Entonces, la curva que tenemos en ausencia de campo y obtenida de las intersecciones es esta curva de puntos grises, y la curva obtenida en presencia de campos es muy parecida a temperaturas suficientemente bajas, pero se va apartando a medida que aumenta el campo. Y fíjense que la curvatura que tenía la solución en ausencia de campo era siempre con la concavidad hacia abajo, ¿no? Y con un punto de discontinuidad en la temperatura de orden, que es la temperatura donde, a partir de la cual la única intersección posible es la del origen, se convierte en una curva donde la concavidad pasa de ser una concavidad hacia abajo a una concavidad hacia arriba. Aproximadamente en un punto correspondiente a la temperatura de orden. Yendo un poquito más profundo, digamos, en la física del problema, la curva gris representa estrictamente una curva de cambio de fase. O sea, por debajo del orden de 1050 o 1040 grados, de 1050 o 1040 Kelvin, hay una fase ordenada por debajo de esa temperatura y una fase desordenada por encima de esa temperatura. Pero cuando aplicamos un campo, siempre tenemos un grado de orden por encima de esa temperatura, a cualquier temperatura, digamos, ¿no? Y eso es típico, digamos, de que al aplicar un campo estamos destruyendo esa transición de fase. Estamos, desde el punto de vista físico, estamos pasando a una descripción en la cual no hay una transición de fase, sino una fase más o menos ordenada, pero cuyo orden ocurre a cualquier temperatura posible. Pero, no obstante, cuando uno quiere determinar la temperatura de orden con técnicas de magnetometría, siempre tiene que aplicar un campo. Entonces va a tener que estimar la temperatura crítica a partir de curvas parecidas a esta curva roja que está acá. Ahí en general las estrategias que se usan son recorrer esta curva con diferentes campos aplicados, midiendo la respuesta magnética del sistema y hacer una extrapolación de lo que pasaría para campo aplicado nulo para obtener la temperatura de orden
termodinámicamente correcta, ¿no? Bien. Entonces, fíjense que esta función, esta expresión que tenemos acá, la podemos intentar encontrar ese límite, no el límite que estaba hablando ahora de las temperaturas, pero esa intersección que ocurre cuando la pendiente de esta recta es igual a la pendiente de la función de Brillouin, teniendo en cuenta, para el caso, digamos, de campo no aplicado, en el caso en que este término no está. Y ese límite, o sea, la intersección que ocurre para campo nulo, en este punto, esa temperatura límite, la temperatura de transición, habíamos dicho que era cuando la pendiente de la recta es igual a la pendiente de la función de Brillouin. Entonces, volviendo para acá, este término no estaría, tendríamos nada más que esto, podríamos, de este lado vamos a tener una recta que va a ser KT por esta sobre S por 2P por J por S, o sea, KT, la pendiente sería KT sobre 2P por J por S cuadrado, y del este otro lado, la pendiente la sacamos del límite de bajos valores de eta, es decir, el límite que es la descripción de la función por el primer término de la serie de Taylor, que es esta expresión que tenemos acá, esta expresión de acá. Entonces, igualando ahora lo que tenemos en el miembro izquierdo con lo que tenemos en el miembro derecho, podemos despejar la temperatura que corresponde a esa condición. La temperatura que corresponde a la condición donde la pendiente de la recta es igual a la pendiente de la función de Brillouin. Y esa debería ser una buena estimación de la temperatura de orden, de la temperatura de Curie del material. Cuando se hace esa cuenta, que ustedes la van a tener que hacer también en la práctica, lo que se encuentra es una proporcionalidad entre la temperatura de orden y la constante de intercambio. Entonces, esta sería una de las respuestas a las preguntas que me hicieron hoy. Si yo mido la temperatura de Curie y adopto esta teoría como marco interpretativo, que es la temperatura de Curie, conociendo la proyección máxima del spin correspondiente a ese tipo de ion y conociendo la estructura cristalina del material, es decir, cuántos primeros vecinos hay, puedo obtener J de esa medición de la temperatura de orden. Y va a ser J calculado en el marco de esta teoría a esa temperatura. Bueno, creo que podríamos hacer una pausa acá, por si hay algún comentario. Y con ese J yo puedo estimar si va a ser ferro o ferri el material. Es como... Con el valor de la temperatura de orden solo, no. Con eso no lo vas a poder hacer, porque lo que pasa es que esto se lo vas a poder aplicar solamente a un material con ordenamiento ferro o ferri, ¿no? Sí. Porque estamos suponiendo que, bueno, por ejemplo, a medida que aumenta, estamos suponiendo que... Perdón, Quique, estás tomando un solo valor de S, que si fuera ferri, ¿no? Tendrías tal vez para las dos redes diferente valor de S. Ah, Claro. Me parece. Sí.
Sí, el SART, el antiferromagneto o el ferrimagneto de por sí, ya tienen una estructura magnética más complicada que un ferromagneto, ¿no? Porque siempre hay que considerar al menos dos subredes en un antiferromagneto o en un ferrimagneto. Entonces, tendríamos que reformular esta teoría, lo vamos a hacer, para aplicarlo a un antiferromagneto o a un ferrimagneto. Claro, y en el caso, perdón, Quique, en el caso de un antiferro, ni siquiera tendrías ese tipo de curva, ¿no? Tendrías un pico en la temperatura de orden y después disminuiría claro, porque... O sea, completamente diferente del antiferro, pero el ferri, que podría tener algo parecido, tendría que considerar las dos subredes. Claro. Exactamente. A menos que uno pretenda hacer algo así como decir, bueno, por fórmula unidad de magnetita, por decir algo, tengo del orden de 1,3, un momento neto de 1,3 magnetones de Bohr, y hacer un ejercicio de pensar de que, de tratar como si fuera un ferromagneto a ese momento que se lo tengo que asignar a tres iones de hierro de la red, ¿no? Pero no vamos a ir por ahí, digamos, ¿no? Pero eventualmente tal vez se podría explorar esa opción. Bien, esta teoría es bastante buena, digamos, es bastante útil, porque es simple, relativamente simple, y nos permite obtener curvas de este tipo, ¿no? Similares a las curvas que se registran experimentalmente. Y echa un poco de luz también sobre lo que está pasando cuando uno modifica el campo, modifica la temperatura. En primer lugar, nos muestra que los campos internos, estos campos de Weiss, o el equivalente en campo de la interacción de intercambio, que es este campo de Weiss, tiene valores tan grandes que para notar, digamos, este apartamiento sensible respecto de lo que ocurre en ausencia de campo, yo acá tuve que poner un campo de 20 Tesla, ¿no? Uno normalmente va a saturar una muestra en el laboratorio con valores de campo de unos pocos Tesla. Y a veces ni siquiera, ¿no? Hay materiales ferromagnéticamente blandos que saturan con campos mucho menores, ¿no? Entonces, 20 Teslas es un campo que todavía sigue siendo relativamente pequeño comparado con el campo de Weiss, pero ya produce apartamientos sensibles. Esto nos dice... ¿Te puedo hacer una pregunta como alumna? Sí. Siempre me pregunté, y ahí lo estoy viendo en tu gráfico, si una forma de estimar la temperatura de Curie de una curva hecha con campo, como la roja, no puede ser tomar el punto de inflexión de esa curva. Bueno, sí, es lo que se hace, ¿no? No conozco la justificación teórica para eso, que sería a lo mejor estudiar con más detalle qué pasa con las derivadas de las funciones, etcétera. Pero es una práctica usual, digamos, ¿no? Se hace la medida con campo de la magnetización en función de la temperatura, por ejemplo, la magnetización de saturación a 1 Tesla, y como vos decís, se adopta el punto de inflexión como un estimador de la temperatura de Curie. Bien. Es una práctica usual, eso seguro. Ahora, también está el efecto de la temperatura, que es muy marcado, ya sea en presencia de un campo aplicado o no, la temperatura tiene un efecto muy importante. Fíjense que aún habiendo aplicado 20 Tesla, que es un campo enorme, a 1000 y pico de Kelvin, la magnetización de saturación, entre comillas, o la magnetización espontánea, se redujo a un valor del orden del 30% de su valor a bajas temperaturas, ¿no? Esto un poco creo que responde a una pregunta que tenía Lisa, ¿no? Es decir, cómo
a una temperatura dada tengo una magnetización de saturación que es tanto menor que la correspondería a todos los espines alineados con el campo. Y bueno, es el desorden térmico, ¿no? El desorden térmico es muy poderoso. Fíjense que con 20 Tesla no logró evitarlo, lo puedo compensar parcialmente. Si yo trabajo en una zona de campos entre 0 y 2 Tesla, y bueno, no me voy a apartar tanto de esta curva gris, ¿no? Entonces, el efecto de ese campo aplicado modifica un poco esa magnetización de saturación respecto de la magnetización espontánea que existe en ausencia de campo, pero no demasiado. Entonces, los términos magnetización de saturación y magnetización espontánea devienen aproximadamente sinónimos, pero no son exactamente lo mismo, ¿no? La magnetización espontánea es la que aparece en el seno de un dominio magnético debido a la interacción de intercambio. Y tiene un valor que depende de la temperatura. La magnetización de saturación la obtengo saturando con un campo externo, en general. Entonces, cuando yo tengo un material ferromagnético que está compuesto por muchos dominios internos, o sea, un material macroscópico, con el campo externo en realidad lo que hago es eliminar esa estructura de dominios y convertir el material en una especie de monodominio, ¿no? Supóngase que estoy midiendo un monocristal macroscópico. Entonces, lo único que estoy haciendo es haber convertido todos esos dominios que tenía en uno solo. Pero ese dominio que tengo todavía está sujeto a las fluctuaciones térmicas y va a seguir, grosso modo, esta dependencia con la temperatura. Entonces, ese monodominio que tengo va a estar reflejando esa magnetización espontánea que describe esta teoría, un poquito modificado porque tengo un campo aplicado además. O sea que ese campo va a producir todavía una fuerza adicional de orientación de la magnetización. Pero para llegar, por ejemplo, si yo a 1200 Kelvin quiero obtener la magnetización de saturación que tenía 0 Kelvin, llegar a este número, bueno, no sé, no me imagino la magnitud de campo que tendría que aplicar. Pero se puede hacer la cuenta en el marco de esta teoría y se va a obtener un valor estrafalario, me imagino. Bien. Entonces, la imagen que nos podemos hacer es que a muy bajas temperaturas los momentos están prácticamente todos con su componente Z máxima en la dirección del campo. Eso no impide que vaya a haber una precesión de esos momentos en la dirección del campo, porque va a ser la proyección Z máxima que pueden tener, pero donde el valor medio de todos va a estar, va a ser igual a esa proyección máxima. Y voy a poder entonces describir el material como si tuviera un orden perfecto a bajas temperaturas. A temperaturas más altas, en promedio todos los momentos están apuntando en la dirección del campo. Si sacara una instantánea, si pudiera disponer de una máquina fotográfica con un tiempo de apertura del diafragma menor a 10 a la menos 13 segundos, podría haber una instantánea como esto, que estaría cambiando continuamente en el tiempo, porque cada uno de estos momentos estaría cambiando, pero de alguna manera influenciado por la interacción con los vecinos, no a través de la interacción de intercambio. Y si paso la temperatura de orden en la ausencia de un campo, lo que voy a tener es un desorden completo, ¿no es cierto? No solamente voy a tener un desorden de este tipo, sino que además ahora voy a tener momentos apuntando con igual probabilidad en cualquier dirección del espacio. O sea, voy a tener una isotropía completa. Bueno, acá hay algunos materiales
con las temperaturas de orden correspondientes: hierro, cobalto, níquel, gadolinio, disprosio, bromo, bromo 3, o sea, algunos compuestos intermetálicos. Evidentemente, estos resultan ser los que tienen las temperaturas de orden más grande. Acá hay algunos otros intermetálicos y algunos compuestos con carácter un poco más iónico también, o menos metálico, como el óxido de europio o el sulfuro de europio o el cloruro de gadolinio acá, o el boruro de hierro, boruro de manganeso, algunos de los cuales tienen también temperaturas de orden bastante importantes, ¿no? Por ejemplo, acá el hierro 2 boro, 1015 Kelvin, una temperatura de orden muy elevado, y bueno, que de alguna manera nos dan una indicación del orden de magnitud de las constantes de intercambio, ¿no? Sabiendo que esta constante de intercambio es del orden de 10 a la menos 21 Joule, entonces más o menos uno puede hacer una correlación de cuánto vale la constante de intercambio acá. Digamos, va a ser del orden del 2 por 1000, ¿no? De esta constante que está acá. Con lo que significa ser del orden, ¿no? O sea, simplemente podemos estimar el orden de magnitud de esta manera. Bueno, esto que sigue, lo voy a dejar la explicación de estas curvas, que es un poco explorar lo que nos dice esta teoría a temperaturas por encima de la temperatura de Curie. Lo voy a dejar para que lo veamos en la clase próxima. Y en la clase próxima vamos a también asomarnos un poquito a otra teoría, que es la teoría de las ondas de spin. La diferencia que hay entre la teoría que vimos hoy y la teoría de las ondas de spin es que en la teoría que vimos hoy no se supone ningún tipo de correlación entre lo que le pasa a un momento de la red o a otro momento de la red cristalina. Sabemos que están interactuando por la interacción de intercambio, pero después, cuando lo metemos en la función de Brillouin, en el argumento de la función de Brillouin, es decir, cada uno de estos se comporta en forma independiente. Entonces, es un ferromagneto de momentos permanentes no correlacionados entre sí. ¿Sí? Entonces, el desorden que ocurre térmicamente es un desorden no correlacionado. En el caso de las ondas de spin, que vamos a asomarnos brevemente en la próxima clase, vamos a tener ondas a lo largo de una dirección cristalina, por ejemplo, en el material. Vamos a mover poner esto para que se mueva. Cuya amplitud va a ir cambiando a medida que aumenta la temperatura, va a ir aumentando, pero aumentando la amplitud y el número de modos de ondas de spin que tenemos. Pero estas ondas suponen una correlación entre lo que le pasa a un spin en un instante dado y al spin vecino. No están correlacionados a través de esta onda. Esta teoría, que es más complicada y por lo tanto no la vamos a desarrollar en detalle, simplemente vamos a dar el resultado, es la que evalúa bastante bien el comportamiento de las curvas de magnetización a bajas temperaturas, mientras que a altas temperaturas, como el desorden es tan grande, esa aproximación no correlacionada funciona bastante bien y podemos usar la otra teoría. Bueno, paro acá entonces, para que hagan los comentarios, preguntas, etcétera, que quieran. Bueno, no hay comentarios, parece. Ni dudas. Tengo una pregunta, Quique. Muy bien, Julián. Sí. El factor J, la integral de intercambio, ¿depende exclusivamente de la estructura cristalina del material o puede ser que haya algún otro factor que tenga importancia ahí?
Estoy pensando en la pregunta. Depende de la estructura cristalina del material y depende de los estados electrónicos, de los electrones que se solapan, ¿no? En qué funciones están. Porque en definitiva lo que hay que hacer es esta integral, ¿no? Lo que habría que resolver es esta integral. Entonces, al hacer esta integral, voy a tener que considerar todos los vecinos que tenga alrededor de un átomo central y las funciones, o de última, digamos, la estructura de estas funciones tal vez me alcance, ¿no? Porque van a reflejar, estas funciones en el sólido van a reflejar la geometría del sólido, justamente, ¿no? La topografía que tiene el sólido. Estas funciones que yo, en la explicación que di en la clase anterior, eran funciones de 2 electrones, porque estábamos viendo el intercambio en un sistema con 2 electrones que se solapaban nada más. En un sólido va a corresponder una banda con n electrones, ¿no? Entonces, estas funciones creo que ya van a tener metido adentro la estructura cristalina del material. Yo creo que es así, Quique, digamos, ya, digamos, la distribución espacial, digamos, de los átomos va a modificar las funciones de onda esas, y entonces uno, al hacer ya esa integral, bueno, ya está teniendo en cuenta esa estructura cristalina. Ahora, por ahí, lo que sí por ahí es interesante recordar es, bueno, esas cálculos, ¿no?, que se hacen, digamos, variando la distancia entre primeros vecinos, ¿no? Y cómo ahí 1J puede pasar de valores positivos a negativos, ¿no? En términos de la separación entre primeros vecinos, ¿no? Claro, tal cual. Quique, es lo que me surgió la duda cuando, después de toda la explicación, se llevó a calcular ese J. Yo, calculando ese J, después puedo predecir entre esos 2 estados si se acomodan de la forma singuete o triplete, justificando. Claro, tal cual, porque si J es positivo, el estado con menor energía va a ser el estado con orden ferro. Claro, eso es lo que quise preguntar. Pero en cambio, si J es negativo, este va a pasar para arriba y este va a pasar para abajo. Entonces, el que va a estar abajo va a ser este, y el que va a estar arriba va a ser este otro. ¿Y el de arriba cómo se llama? Antiferro sería. No. Antiferro, claro, es el singlete o antiferro y este triplete o ferro magnético. ¿Sí? Tal cual. Justamente, bueno, lo vamos a ver también en la clase que sigue, pero lo puedo comentar acá por el comentario que hizo Pedro recién. Este es el resultado de un cálculo de la integral de intercambio en un cierto número de metales, ¿no? Cromo, manganeso, hierro, cobalto y níquel. Todos metales de transición de la primera serie. Bueno, la abscisa es simplemente la separación entre los iones vecinos, dividido el tamaño típico de un orbital D. Nada, algo para orientar. Pero fíjense qué interesante que el cobalto tiene la integral de intercambio más alta y justamente corresponde a la temperatura de orden más alta, y que el hierro, el cobalto y el níquel, que son ferromagnéticos, salen con una constante de interacción positiva, y el cálculo da al manganeso y al cromo, que se orientan preferencialmente en forma antiferro, sobre todo el cromo, con valores negativos. Claro, y el manganeso en realidad tiene una constante de intercambio la más pequeña de todas en valores absolutos. Y el manganeso tiene variedades alotrópicas que pueden ser ferro o antiferromagnéticas, ¿no? Y eso es porque la separación atómica puede cambiar en esas diferentes variedades
cristalinas del manganeso. El hierro, por ejemplo, el hierro BCC tiene una constante de intercambio grande y una temperatura de orden de 1043 Kelvin. Pero el hierro FCC tiene una constante de intercambio negativa. Y es antiferro. Y la separación entre átomos de hierro cambia del hierro BCC al hierro FCC. Entonces el solapamiento también cambia. Claro. Sí. Sí, los ingenieros de materiales, por ejemplo, supongamos que dicen, me convendría que el cobalto tuviera, si pudiera tener un cobalto donde la separación entre átomos fuera un poquito menor, esta curva me dice que podría tener un J mayor, ¿no? Entonces yo podría decir, podría tratar de modificar la red metiendo en la red iones también ferromagnéticos, pero que tengan un tamaño un poquito más chico que el cobalto, ¿no? De tal manera de reducir un poquito la constante de red de ese material. O en el hierro, podría decir, y si en el hierro meto impurezas que agranden la red, o sea, que sean un poquito más grandes que el hierro y entonces produzcan un esfuerzo expansivo adentro de la red, tal vez podría conseguir ponerme por acá. Bueno, no sé cuál es la respuesta, pero la aleación que tiene mayor, bueno, no estoy seguro, ¿no? Me quedo acá, digamos, dejémoslo ahí, porque no estoy seguro de lo que iba a decir. Conseguiría J más grandes y una temperatura de orden superior con impurezas. Claro, uno podría surgir la tentación de decir una aleación de hierro-cobalto podría tener un J más grande, ¿no? Claro. Quique, Sí. no sé si Alejandra, ¿querés hacer vos la pregunta? Sí, mejor. Es que me surgió la siguiente duda. Supongamos que tenemos un compuesto, que está formado por diferentes átomos. Entonces, experimentalmente podríamos hacer unas medidas de momento magnético y, por ejemplo, encontrar el valor de ese promedio, ¿no? En ese caso, si no conozco el J, entonces podría decir que a partir de esas medidas podría obtener un J como promedio para toda la celda. Porque ahí habían interacciones. Pregunta, no sé si te entendí bien, ¿me la repetís una vez más? Bueno, supongamos que tengo un compuesto, ¿no? Entonces hay interacciones de intercambio J entre los diferentes átomos, pero no tengo forma de conocerlas. Cierto. Y tenés más de una clase de átomos, ¿no? Más de una clase de átomos. Sí, pero podría hacer medidas del momento magnético y no sé si sería válido entonces usar estas aproximaciones que hemos visto y llegar a un valor de J promedio y a lo mejor a partir de ese J después hacer algún tipo de simulación o cálculo o estimación de otras cantidades o no. Yo me imagino que si tuvieras una aleación, por ejemplo, donde la podés interpretar como una solución sólida entre un metal A y un metal B, por ejemplo, ¿no? Como podría ser tal vez hierro-cobalto o hierro-níquel o cobalto-níquel. Entonces, donde es decir, no hay una distribución, un patrón, digamos, que identifique a los átomos B o a los átomos A dentro de la aleación porque es como una solución sólida. Entonces, podrías intentar describir al material como si fuera un promedio, digamos, ¿no? Como si tuvieras una especie de átomo, supongamos que tengas A, la composición sea A1 menos X, BX, ¿no? Como que tuvieras un átomo que combinara las propiedades de los dos átomos en esa misma proporción y le asignaras todo el resultado a esa especie de átomo promedio que no sería ni A ni B, sino un intermedio entre los dos. Se podría hacer como un ejercicio para simplificar el problema y tratar de obtener información.
O de lo contrario, el otro extremo, supongamos que se forme una superestructura, es decir, que haya un B cada 3A en cualquier dirección del espacio en que te muevas. Pero tenés una cierta superestructura. Entonces, podrías describirlo como dos subredes y calcular cuánto te daría el momento medio de una subred y el momento medio de la otra subred, teniendo en cuenta una o dos constantes de intercambio según lo necesites, y después compararlo con los resultados experimentales. Yo creo que si tenés varios resultados experimentales, vas a poder, tenés una chance de poder despejar de alguna manera o inferir algo sobre los valores de esas constantes J. Pero tendríamos que ver el caso en particular, ¿no? Pero está bien, es así como se trabaja, ¿no? Como vos lo propones, uno tiene un modelo y tiene un material y en base a ese material trata de decidir, digamos, cómo analizarlo, inclusive cómo modificarlo, ¿no? Como decíamos recién, normalmente los ingenieros de materiales diseñan materiales para trabajar a temperatura ambiente, a bajas temperaturas o altas temperaturas, ¿no? La mayoría de los materiales de interés son a temperatura ambiente. Uno quiere que los dispositivos funcionen, sean eficientes a temperatura ambiente. Entonces le interesa que tengan determinadas propiedades a temperatura ambiente. Pero a lo mejor en el interior de un horno o de una fábrica va a tener que usar un imán que sea eficiente a una temperatura de 300 grados centígrados. Entonces yo voy a preferir ahí un material que tenga una temperatura de orden ferromagnético más alta, para que no me baje mucho la magnetización de ese imán a la temperatura de trabajo. ¿Qué hacen los ingenieros de materiales? Le meten cobalto. Lo primero que hacen es meter cobalto, porque cobalto es como el sinónimo de buena respuesta a alta temperatura, ¿no? Es intuitivo, bastante intuitivo, pero sin embargo lo hacen y funciona bastante bien. Hay todas familias de aleaciones con cobalto que son recomendadas para aplicaciones de altas temperaturas, por ejemplo. Entonces, un poco uno tiene que ir haciendo esa mezcla, ¿no? Uno vamos presentando, digamos, aspectos teóricos, y esos aspectos teóricos, además de satisfacer la curiosidad de al que le interese entender por qué funciona de determinada manera, también dan pautas de cómo uno tiene que modificar un material para obtener el resultado que quiere, ¿no? Lo mismo va a funcionar en el tema de la anisotropía. La gente, ya vamos a ver que el cobalto tiene alta anisotropía magnetocristalina, mientras que el hierro no. Y bueno, cuando uno quiere materiales con alta anisotropía magnetocristalina, le mete cobalto. También es como una especie de regla intuitiva que funciona bastante bien. Bien. No veo más preguntas. Bueno, siendo la 1:10, podemos dar inicio al fin de semana, tal vez. Para los que tengan suerte. Me parece una buena idea. Bueno, entonces nos vemos la próxima, nos vemos el lunes. Bueno, el lunes, gente. Cualquier duda, ya saben, lo postean en el... Mandan un mail, lo postean en el Classroom. A ver, decime. Para que el lunes a la 1. Bueno, nos vemos entonces. Que viene a las 13 horas, tenés que estar en la clínica. Nos vemos. Chao, hasta el lunes. Hasta el lunes, chao. 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 Bueno, hasta luego, Pedro.